Mire, si yo tuviese que resumir el sentido que yo le doy al curso, y en particular a la obra de Habermas en la teoría sociológica, sería una sola afirmación. Y se las voy a leer. El proyecto de rescate de la pretensión de universalidad de la razón y las posibilidades de intervención social, de regulación, de alterar lo que evolutivamente se da. ¿Desde dónde buscar un fundamento para posibilitar una acción racional, una acción verdadera, veraz, oportuna, frente a todo lo que se enfrenta a la obra de Habermas? Y por eso les quiero leer, ¿saben?, dos citas que considero pertinentes en esta clase. Una cita de Habermas en Facticidad y Validez, que dice así: han quedado destruidos los últimos residuos de confianza esencialista en la razón. Y por eso les digo que el proyecto habermasiano es buscar la posibilidad de un rescate de la razón y llevarla a la racionalidad comunicativa. Cuando se refiere a han quedado destruidos los últimos residuos de confianza esencialista en la razón, nos está diciendo no hay más metafísica, sin Dios, sin hombre, sin naturaleza, sin sujeto histórico. ¿De dónde entonces obtener un fundamento? Esa es la gran pregunta habermasiana. La segunda que les quiero leer, y ustedes cuando realicen sus lecturas sobre el discurso posmoderno de Habermas para encontrar bastante sobre Nietzsche, es una cita de él. Dice: Estado, ¿qué es eso? Vamos, abrid los oídos, porque voy a hablaros de la muerte de los pueblos. Estado se llama al más frío de los monstruos, mientras también fríamente, y aquí la mentira rastrera que sale de su boca: yo, el Estado, soy el pueblo. En la tierra no hay nada más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así brama el monstruo, y no son solo los que tienen orejas largas y vista corta los que caen de rodillas. Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Fíjense, si ustedes vinculan esas dos afirmaciones, la preocupación esencial es que no hay esencialidad en la razón. Y los candidatos han sido muchos: el pueblo, la raza, la clase social, el sujeto histórico, la revolución socialista, la revolución comunista, la revolución francesa. Y cuando a los pensadores de los centros se les perdió el sujeto, lo vinieron a buscar a las periferias y salió el tercer mundo, etcétera, etcétera. Y hoy día estamos en otro viaje. La discusión hoy día está permeada o determinada por dos grandes críticas al proyecto de la razón ilustrada. Por un lado, el posmodernismo, y por segundo lado, la teoría de sistemas. Para Luhmann no hay razón, esa fue una semántica de transición para poder sostener la transformación de un orden premoderno medieval a una sociedad moderna. No hay razón, hay racionalidades sistémicas, y es imposible que exista una racionalidad social macrovinculante. Y por supuesto no hay sujeto ni individuo, están en el entorno. Y la otra crítica viene del posmodernismo en las distintas versiones, de Derrida, Rorty, Lyotard. La razón es un discurso terrorífico, es un discurso que ha fundamentado el terror de las grandes transformaciones sociales y políticas, unificador, totalitario, enemigo de la diferencia. Y Habermas va caminando por el medio, va cogiendo los dos desafíos y dice: sí hay posibilidades. Y por eso les quiero leer una cita de Habermas al respecto. Dice: pero la alabanza de la pluralidad, la apología de lo contingente y lo privado, la rebelión de los márgenes contra el centro, el elogio de la ruptura y la discontinuidad, de la diferencia y del instante, no puede convertirse en huida frente a problemas que, si tienen solución, solo pueden tenerla a la luz del día, cooperativamente, recurriendo a los últimos arrestos de una solidaridad casi exhaustiva. Esto está en el libro La necesidad de la revisión de la izquierda. Sí, de la izquierda, ¿verdad? Fíjense, sitúen ahí el tema. Ustedes han estudiado los teoremas de la racionalidad, conocen eso.
saben de los diferentes tipos de coordinación social, las diferentes racionalidades, pero acá nos vamos a enfrentar a un autor que trata de saltar la valla de la crítica posmoderna, podríamos agregar también la crítica a los estudios postcolonialistas, o las tesis de la decolonización del saber que han surgido en América Latina, en la India. Y por otro lado, la tesis sistémica: no existe la racionalidad social macrovinculante, solamente racionalidades parciales. Después repaso el programa. Esto es un preámbulo, todavía yo no he entrado en materia, es un preámbulo para ir situando el curso. Y para eso voy a usar lo que he usado siempre, que es un párrafo que reconstruyo de Lyotard, que nos permite introducirnos al debate al cual se enfrenta Habermas en una obra que data de los años 60, fines de los 60, hasta 81, 90, 2000. Todavía sigue escribiendo. Esta tesis de Lyotard deja condensada en su máxima expresión el desafío que ha querido enfrentar el proyecto habermasiano. Un diferendo, nos indica Lyotard, no puede ser dirimido a falta de una regla de juicio aplicable a los dos argumentos. Esto recuerda la definición de lo trágico en Hegel, en que las dos partes por separado tienen razón de ser. Si se le aplicara a ambas partes el mismo criterio, se cometería un tort, un mal, una injusticia, mientras que un dommage o daño se comete cuando se lesionan las reglas de un género discursivo. Los daños son curables, la injusticia, el mal cometido, irreparable. En discursos heterogéneos falta una regla universal. Estamos pues ante un dilema auténtico, en tanto Lyotard niega la existencia de procedimientos capaces de consenso universal para la aprehensión de la realidad. Nosotros, por un lado, dejamos instalada la siguiente duda acerca de la procedencia de los criterios y, en particular, acerca de quién se apodera de ellos, pero también cabe preguntarse cómo entonces habría de constatarse que existió un disenso, a través de qué y, sobre todo, cómo se sabe entonces o quién es el lesionado en un discurso. Si hablo de diferencia, podría profundizar la reflexión. La diferencia, lo particular, solamente es constatable porque estoy partiendo de un supuesto de totalidad universal. Ese sería el contraataque. Si hablo de diferencia, se supone que ya existe algo como universal. Esto tiene una importancia sociológica empírica inmensa. Voy a dar un paso al vacío en este momento. Piensen cuando se genera la sociología en la periferia. Piensen en el caso de América Latina, donde casi se generan las epistemologías al revés, como dice un amigo mío, Cabas. Primero se institucionalizan las disciplinas y después se comienza a investigar cómo es esta realidad con reglas que no han surgido del propio contexto. Es lo que se llamó la sociología a la cátedra, la sociología de la recepción. Y se dijo, si hacemos empírica, vamos a hacer nosotros. Bueno, hoy día Medina Chavarría se reía de eso en los años 50 y decía, mire, ni por más empírica hagamos, si no tenemos claro la conceptualización que emerge de la propia acción histórica, de qué estamos hablando. Entonces, esta pregunta de lo universal no es solamente una pregunta así de regla epistémica, sino que tiene una consecuencia en la formulación de la teoría sociológica y de la teoría social. Me explico. Luhmann lo resuelve así. Tenemos un solo tipo de sociedad, las diferencias no hay que negarlas, pero hay que explicarlas al interior de un solo tipo de sociedad. Y esa sociedad para Luhmann es la sociedad mundial. Y la sociedad mundial, o la sociedad, ¿cuál es la operación que prescribe Luhmann? Comunicación. Donde hay comunicación, hay sociedad. Entonces él decía, mire, sociedad francesa, sociedad chilena son designaciones secundarias, porque el dominio que investiga la sociología es el dominio de la comunicación.
Ahora, ¿cómo esa comunicación se da? Hay que analizarlo contextualmente. Para eso él ofrece algunas tesis. En el caso de Marx, es la historia mundial. Las diferencias se explican al interior de una sola historia, con un condimento que agregó Weber cuando dijo por qué en Occidente y solo en Occidente se pudo desplegar una forma de vida, un modo de producción, dirá Marx, con una capacidad de expansión que no lo ha tenido ningún otro y que pasa a constituir la historia mundial. No es que China desaparezca, ni India, ni América Latina, pero son, ¿cierto?, arrastradas en ese proceso de modernización. Por lo tanto, si yo estoy fijando una diferencia, podría ser lógicamente pertinente pensar que tengo que partir de una totalidad o de un criterio universal. En la teoría sociológica, en la teoría social se hace. Pero Habermas está haciendo el repaso, haciendo la confrontación completa, desde la epistémica profunda hasta el diagnóstico de la teoría social. ¿Tienen alguna consulta, sugerencia? Paso a explicar el programa, dejo esto hasta aquí. ¿Les queda claro un poco el desafío habermasiano? Nada menos que rescatar la pretensión de universalidad de la razón. De ahí vienen todas las operaciones que ustedes van a leer, cómo transforman la razón práctica de Kant a la razón comunicativa. Bien, voy a hacer un repaso del programa. Una de las partes está titulada como Introducción a los motivos habermasianos, y acá la preocupación va a ser en Habermas, en el joven Habermas, la tensión entre moral y política, o la discrepancia entre lo que la sociedad afirma de sí misma a través de una idea constitucional y lo que esa realidad realmente es. Y aquí ya encontramos el surgimiento de dos conceptos claves que no los pierde nunca, y hoy día los ha recobrado más que nunca: opinión pública y discurso racional. Esa primera fase de Habermas culmina en una pregunta: ¿cómo es posible un conocimiento crítico y objetivo a la vez? Ustedes lo van a leer guiados por Mario. ¿Cómo trata de responderse ese interrogante? ¿Cómo es posible un conocimiento crítico si la crítica puede ser parcial, puede tener un anclaje particular y al mismo tiempo riguroso y objetivo? Aquí está toda la crítica al positivismo que se ha desarrollado en las ciencias sociales. También a lo que ha sido la experiencia universitaria. La advertencia que hace Habermas ya en los años 60 de que el dominio de la cosificación metodológica y la ultradidactización son unos grandes peligros para la universidad. En ese tiempo lo apuntaba levemente. Hoy día esto es ya una evidencia. Sí. Ahí la crítica es también es como universal. Sí. Toda crítica debiera apuntar a la universalidad, al fundamento universal de la crítica. Y vamos a llegar a ver cómo lo hacen, cuál es la solución. Entonces, ¿cómo es posible un conocimiento crítico y objetivo a la vez? Y la otra interrogante: ¿cómo se conforman los intereses del conocimiento? Sin que por ello la teoría pierda su pretensión de cientificidad. Y aquí, si ustedes han tenido su curso de epistemología, recordarán las teorías sobre la verdad y que algo puede ser correcto pero no necesariamente verdadero, o hasta dónde reducir la verdad a la congruencia entre una representación o descripción enunciativa, por ejemplo, y su afiatamiento o consolidación o verificación metodológica. O hay que dejar un espacio en la ciencia social, en la ciencia humana, abierto, una tensión hermenéutica mayor, porque el precio que se puede pagar por esa cientificidad es muy alto. Soy tan científico, pero para ello he reducido el objeto a esta estatura. Entonces no me cuesta
descubrir irregularidades. Esa es una gran preocupación habermasiana. En ese momento está en boga, recuerden, ustedes lo han estudiado, el desarrollo del funcionalismo, domina el discurso funcionalista y muy empírico. Va a ser la época del debate entre Adorno y Popper, llamado la disputa por el positivismo, en que Habermas está mirando todavía, está muy joven. Pero este es un leitmotiv desde un comienzo. La tensión entre política y moral, la tensión entre conocimiento crítico y objetivo a la vez. La pregunta es entonces, crítica en nombre del conocimiento de una realidad que se conoce porque es fabricada intersubjetivamente por la posibilidad que otorga el lenguaje o incremento de la conciencia de problemas que depara la evolución por la contingencia social. Luhmann va a decir, mire, el concepto de crítica es otro concepto del cual hay que despedirse. Ya el que afirma que es crítico está arrojando un aire de superioridad sobre el resto. Soy crítico, tú no eres crítico. Porque el anclaje de una crítica va a ser siempre particular. Cuando veamos sociología del conocimiento, vamos a ver a Marx, vamos a ver a Mannheim, ahí se van a acordar. Por lo tanto, para la teoría del sistema es un incremento de la conciencia del conocimiento acerca de los problemas que depara la evolución social. Posibilidades de regularla, alterarla, no. La evolución siempre gana. Y si no, no lo vamos a saber. Piensen en un holocausto atómico, genético, ecológico. A lo mejor somos mutantes y seguimos conversando igual, pero Luhmann dice, mire, basta con la evolución. Y si no, Habermas dice, no basta. ¿Cómo corregirla? ¿Cómo influirla? ¿Cómo hacerla más racional, más allá de la racionalidad técnico-científica instrumental de dominación política? Ese va a ser un leitmotiv. Y ahí comienza el desarrollo de la obra. Y ahí nos vamos a la unidad 2, que es la consideración de la tradición hermenéutica, de la filosofía del lenguaje y de la teoría de sistemas. ¿Qué es importante en esta parte? ¿Cómo asegurar los fundamentos normativos de la teoría? Me están diciendo que la crítica es particularista, que puede ser ciega, no universal, y que la teoría debe ser científica. Entonces yo quiero asegurar el fundamento normativo de la teoría. Y ahí le hace un reproche al marxismo y a sus padres de la teoría crítica de que no habían asegurado la fundamentación normativa de la crítica. Entonces acá va a ser analizar cómo esta tesis debe ser resuelta en términos del acceso metodológico a los sistemas de acción derivado de las condiciones de la comunicación lingüística, lo que nos conducirá a las primeras aproximaciones habermasianas con su elaboración del concepto mundo de la vida. Y eso está en toda la obra. Y cuando ustedes vean teoría de la acción comunicativa, van a ver el desarrollo del concepto mundo de la vida, tomando a Husserl, tomando a Schutz, pero también despidiéndose. Otro elemento de su respuesta, por la posibilidad de una ciencia objetiva y crítica, a la vez asegurando su fundamento normativo, nos remite a su crítica a la reducción del sentido que practicaría la concepción sistémica, ya planteada en el libro Teoría y Praxis, retomado en el libro Lógica de las Ciencias Sociales y profundizada en su discusión con Luhmann, Teoría de la Sociedad o Tecnología Social, año 71. Creo que ese libro no está traducido completamente. Ese debate. O sea, acá, porque para Luhmann, curiosamente, muchos pasan por alto, la clave es la categoría científica. Había un gran profesor marxista en Bielefeld, Johannes Berger, y mientras todos criticábamos a Luhmann, funcionalista, o sea, dijo, mira, el epicentro de la teoría del sistema se mueve en torno a la categoría científica. Lo vamos a ver en detalle. Entonces tenemos, para asegurarme un acceso metodológico de las acciones sociales,
Tomo el concepto mundo de la vida. Primer paso. Segundo paso. Crítica a una supuesta concepción reduccionista de la categoría sentido en el humano. Tercer paso. La consideración de la hermenéutica de Gadamer. Su tesis aquí es que la hermenéutica no puede ser el fundamento exclusivo de una teoría de la acción comunicativa, en tanto y de manera principal desconoce la fuerza de la reflexión. Tesis profundizada más tarde en su crítica al concepto gadameriano de tradición. ¿Qué es lo que ocurre acá? Simplificándolo, Habermas le dice a Gadamer: no basta el lenguaje en la tradición, porque también puede ser manipulable y utilizado. Esa discusión yo la voy a presentar en detalle. Y Gadamer le dice: mira, la autoridad de la tradición sí es vigente. Y que tú estés criticando es porque tú eres partidario de una tradición que critica. Ese debate se los voy a presentar. Y de ahí ustedes van a poder reconocer una serie de desarrollos que han habido en la sociología a partir de estas tesis. Para terminar esta segunda parte, analizaremos la respuesta específica a la interrogante en cuestión, que está dada en la siguiente tesis. La dimensión normativa a la cual se orientan las acciones sociales de los sujetos que encuentran un reconocimiento general y que suponen un significado identitario en ellos como participantes, se constituyen en el lenguaje. El fundamento de esta tesis nos permitirá examinar cómo Habermas recurre a la obra de Smith para sostener que la sociedad debiese ser considerada como una red de acciones comunicativas. Eso es la sociedad. Esto que le hemos planteado acá son los pasos, los leitmotiv y los pasos que va dando Habermas para encontrar una salida en el lenguaje. Y les voy a adelantar la tesis. Al nivel del debate más abstracto, las posibilidades de rescate de la pretensión de universalidad de la razón radican en el lenguaje. Esa es la gran tesis de este curso. O sea, no mía, del curso. Lo único que queremos hacer con Mario es mostrar cómo lo hizo. La segunda gran tesis, que la trabajamos fundamentalmente en conocimiento y derecho, pero que acá la dejamos un poquito esbozada con algunas ilustraciones, al nivel de la teoría social, ¿cuál es el gran diagnóstico de Habermas? La sociedad se encuentra en crisis porque los imperativos sistémicos penetran el mundo de la vida, atentan contra la reproducción cultural, es decir, sistemas que se coordinan de manera deslingüistizada, penetran las esferas donde estaríamos orientados al entendimiento, no obstante los diseños y problemas que tenemos. Ese es el gran diagnóstico de Habermas. Primero, la racionalidad es posible por el lenguaje. ¿Cómo lo hace? Lo tenemos que precisar. Segundo, tesis de caracterización de la crisis de la sociedad moderna. La tensión entre racionalidad sistémica y mundo de la vida lleva a la colonización del mundo de la vida por los imperativos sistémicos. Dinero, poder. Parece no salvarse nada de eso. Ahí está esa tensión. De pasada también vamos a presentar las críticas que los marxistas le hacen a Habermas respecto de las dos respuestas. Y en términos empíricos, Habermas ha marcado su línea de trabajo en torno al derecho, el rol que le asigna al derecho. El derecho debiese cumplir una función bisagra entre las pretensiones de validez del mundo de la vida y de las racionalidades sistémicas. Habermas no está por un control estatal
de la diferenciación ni por retrocederla. Reconoce sus logros, pero dice el derecho. Lo otro, que no lo profundizó, pero sí lo dejó planteado en los años 70, era el tema de la bildung, de la formación universitaria. Lo dejó avistado, no lo desarrolló más. Pero las tesis que planteó ahí se han verificado de una manera bastante evidente. Apuntó al peligro del expertizaje, el sustituto de la democracia por los expertos en la tecnocracia, la concentración del quehacer universitario en torno a la monetarización de lo que se produce. Eso lo vamos a leer con Mario en Teoría y Praxis, creo, al final, sobre el problema universitario. Bien, repaso entonces. Lo primero era introducción a los motivos habermasianos. Sobre eso yo voy a exponer. Esta no es una clase, porque estoy marcando los hitos para que ustedes vean el radar que vamos a tener. Y lo conecten con los cursos de los otros profesores. Eso es súper importante. Nosotros con Mario le damos un acento muy grande a que ustedes vinculen la materia con los otros profesores. ¿Cómo resolvió esta misma problemática, por ejemplo, Bourdieu? Ustedes lo trabajaron con el profesor Omar Aguilar. ¿Cómo resolvió esta problemática Weber? ¿Cómo resolvió esta problemática Durkheim, Simmel, Marx? Yo igual las voy a repasar, no Bourdieu, porque yo creo que el mejor especialista que Bourdieu en Chile es Omar, así que no. Para mí uno de los grandes profesores. Pero sí, sin desmerecer el resto, voy a hacer un repaso, porque la obra de Habermas no dialoga casi nada con Bourdieu, sí, pero sí con la teoría crítica. Entonces, va a haber un repaso, sí, con Marx, sí, con Weber, y por cierto, con Luhmann del postmodernismo. Entonces, quedémonos con los leitmotivs primero. Fíjense, acá hay una cosa súper importante: los intereses del conocimiento. Y por eso yo les hacía la insinuación: traten ustedes de verse, de no ver este curso como algo que se recibe y después se vomita en la prueba, de ver dónde están los leitmotivs de ustedes, cuáles son los intereses del conocimiento de ustedes. Yo sé que es difícil, porque todo el día le están diciendo lo único que vale es lo que se pesa, se mide y se vende. Lo estamos viviendo todos, o todas. Y ustedes están, la universidad tiene que garantizar mercado de trabajo, ¿cierto? Puesto de trabajo, más o menos obvio. Pero ustedes saben, las casas de cesantía son inmensas en materia de ciencias sociales, en todo el mundo, no solamente en Chile. Pero a lo mejor eso mismo nos puede llevar a que ustedes ausculten sus intereses de conocimiento. ¿Por qué y para qué hago esto? Incluso llegar a la conclusión que no vale la pena. Si no fuera privado, les pediría un WhatsApp que me escribe un muchacho, o sea, ya tiene más de 30 años, titulado a esta universidad, hoy día está en Dinamarca, ayudante, ha sido profesor, y me dice: me despido de todo. Se acaban los artículos con Norma Apan, voy a escribir libremente, no voy a vivir de la sociología. No me voy a castrar más. Yo casi le digo: ¿por qué no lo supiste antes? Imposible, habría sido una broma pesada. La reflexión siempre viene después. Por eso que hay que tener mucho cuidado de no sufrir antes de sufrir. Porque ahí sí sabemos que se va a sufrir, pero ¿para qué sufrir antes del sufrimiento? Pero a lo mejor les gusta leer a Goethe, al joven Goethe, ¿cierto? Las tribulaciones del joven, no sé cuánto. Werther creo que se llama. Entonces, les pido que ustedes también hagan un autoexamen. Bueno, ¿por qué estudio esto? ¿Por qué hago esto que me dice esta teoría? Sabiendo que se enfrentan a imperativos sistémicos, a aprobar un curso, relaciones de asimetría, control, y más encima todo el discurso dominante. ¿Para qué sirve esto? ¿Cierto? Pero yo les pedía que lo hagan. Y fíjense que lo podíamos actualizar. Si hoy día la universidad alemana permite un Habermas, yo hoy día tengo mis dudas. Porque Habermas, con todo lo crítico que fue, después tuvo que reconocer que estaba en un sistema universitario de una enorme benevolencia. Tengo mis dudas si hoy día sería posible un Luhmann en el sistema universitario con toda la americanización que han tenido las universidades. Sobre eso voy a dictar algunas conferencias y les voy a invitar. ¿Cómo están las universidades que imitamos?
Entonces, no solamente piensen en Habermas, en Luhmann, piensen también en ustedes. Ahora ustedes tienen un enorme privilegio. Tienen, ¿cómo se llama? El tiempo a su favor. Para la gente mayor o muy mayor, todo día que pasa es un día menos. Para ustedes todo es un día más. Y se nota cuando salen de vacaciones. Lo que vamos a hacer, dónde vamos a llegar. Hay otros que están mirando para atrás. Háganse esa pregunta. Y también háganse la pregunta, ¿cuál es la capacidad de la crítica en la sociología chilena? De la reflexión instalada, tolerante, pluralista, democrática. ¿Qué posibilidades existen? Y fíjense que en los tiempos que escribe Habermas en la Universidad Alemana eso es clásica todavía. Todavía no está la universidad tan masificada como va a ser en los años 80, 90. Bien, la segunda unidad entonces era ¿cómo lo hace? Lenguaje. Lenguaje. Y ahí retoma la tradición fenomenológica, discute con la teoría sistema y el funcionalismo, y con su profesor Gadamer respecto al rol de la tradición y reflexión. Bien. Me salto la unidad 3 porque he explicado un poquito el lenguaje como segunda gran respuesta. Sí. El lenguaje es universal. Es universal. Es universal. Como que dialogaba con Heidegger o con había otros que lo pasaban en epistemología que decían que el lenguaje era como un marco entero y también como comunidades de comunidades lingüísticas con Wittgenstein. Toma Wittgenstein, pero sabe, lo procesa de otra manera. Los culturalistas van a decir todos los lenguajes son idiosincráticos particulares, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de conversar, de trascender el contexto. Nosotros lo vivimos mucho en el sur cuando discutimos con nuestros compañeros mapuche. Mira, Tehuinca, que no pueden entender. Y Habermas diría, sí. Incluso usted puede decir, nos vencieron, esto no sirve para nada, ganaron. Pero ya está discutiendo, está hablando. Inconmensurabilidad. Yo no quería todavía llegar tan lejos. Si los lenguajes son inconmensurables, porque las prácticas son inconmensurables, no tenemos nada que decir. Pero yo soy porfiado. Y le diría, dándole razón, de que tengo algo de razón. Porque, primero, le podría decir que el mundo mapuche también ha generado su intelectualidad. Y en su cosmovisión siempre la tuvo y en su práctica siempre la tuvo. Nosotros no la vimos. Pero el problema es si vamos a poder llegar a un entendimiento, a un consenso universal. Y para eso nos va a ofrecer requisitos. Ahora, lo que no podemos olvidar, ya que usted habló de cuerpo y alma, no se olviden nunca que la sociología se hace siempre una pregunta, sea desde la opción teórica que ustedes quieran. ¿Cuáles son las coordinaciones sociales que soportan, generan este tipo de pensamiento? No es casualidad la decisión cuerpo y alma en Occidente. Algo pasó. No es casualidad Descartes. Ahora nosotros no somos epistemólogos, somos sociólogos. Pero podemos decir, fíjense lo que se le ocurrió a Descartes, molestándolo un poco. ¿Cómo aseguro mi privacidad frente a todos estos que me molestan? En la mente. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar que yo dudo. Y segundo, en las matemáticas, no me molesta a nadie. Y tercero, somos diferentes. Yo soy negro, usted es blanco. Pero si seguimos estas reglas, llegamos a los mismos resultados y somos todos amigos. Después ya, piensen ustedes cuando diga Rousseau. ¿Por qué es tan maldito Rousseau? Se le ocurre decir que debemos obedecer a la ley y nada más que a la ley. Ya el monarca empezó a mirar lo raro. Si la ley soy yo. Pero hasta ahí era un tema de interpretación. ¿Qué queda? Decir que hay un...
pero le agrega una palabra, una frase mortal. Siempre y cuando le hayamos otorgado nuestro consentimiento. Ahí tuvo que salir la boca. Pero Marx diría, la historia estaba preparando. Como dice, la teoría le pone la música a la realidad que ya ha comenzado a bailar por sí sola. Y parafraseando a Hegel dice, cuando la conciencia tiene un deseo, es imposible pararla con tenerla. En alemán la podría decir mejor, pero en castellano algo así, ya está ahí la intención, el deseo, el propósito, está en la conciencia. Trate de parar un deseo. Mire, Hegel, ya se está yendo muy rápido, pero mire, traten de ver solamente el soporte estructural a un proceso que se está dando cognitivamente. La codependencia entre idea y realidad, en que la idea es parte de la realidad. Eso es lo que les quiero decir. Ahora, esta cuarta parte, que es epicéntrica en el curso, profundizará la tesis de la razón posibilitada por el lenguaje mismo. En la tesis de la ampliación del concepto de racionalidad, nos interesa examinar cómo Habermas hace ingresar el lenguaje y la comunicación a su construcción para resolver el desafío de la pluralidad de las esferas e indicar una vía de superación del exterminio de la pretensión de universalidad de la razón. De manera específica, trataremos cómo en el desarrollo de esta tesis la unidad perdida no podría ser restituida a través de un recurso a la racionalidad de fines. En cambio, las pretensiones de validez apelarían siempre a la unidad de la racionalidad, bajo la cual se desenvolvería la diversidad de las más distintas esferas sociales. Esta tesis es la que le permite sostener la posibilidad de reclamar como sólido el argumento que supone, en las formas mismas de la reproducción social, la existencia de una potencial razón aprisionada y sin embargo capaz de surgir, brotar y desplegarse a través del lenguaje. A partir de la racionalidad comunicativa, entonces, será posible denominar el lugar de la crítica. Esa va a ser la respuesta. Pero dejémoslo hasta aquí. Ese es el sentido del curso, el programa. Vaya qué pregunta. Se hizo una pregunta hace 30, 40 años. ¿Es posible que la razón, que la pretensión de universalidad de la razón pueda ser fundamental? Nosotros vamos a repasar esos 40 años con sugerencias, vamos a hacer muchos ejercicios. Usted ya conoce el sistema que tenemos pedagógico, vamos a hacer muchos ejercicios. Esto no es aprender simplemente la materia, eso es lo que hay que explicar. La lógica del curso es problema, pregunta, respuesta, contrarrespuesta, problema, pregunta, respuesta. Y la discusión sigue, no termina nunca. Eso es lo que yo traía para hoy día, solamente que entendieran, o sea, que conocieran el sentido del curso. Y con esta lógica le podemos preguntar a los otros autores cómo lo hacen, cómo resuelve Luhmann este tema, Turén y otros tantos. Con Mario además tenemos que profundizar un esquema que ustedes lo pueden encontrar en algunos de los textos nuestros. La diferencia que hacemos de 4 niveles cuando trabajamos un curso en teoría sociológica. Un curso de teoría sociológica, cuando analizamos paradigmas u orientaciones o perspectivas sociológicas, la pregunta clave es ¿cuál es la operación que propone el paradigma según la cual se constituiría y reproduciría el orden social? Acuérdense de la pregunta, ¿cómo es posible el orden social? ¿De qué es posible? Si no, no nos estaríamos preguntando de cómo es posible. Pero ¿cuál es la operación? Y esa operación tiene que ser universal. Eso significa delimitar un espacio, un dominio para poder ejercer un control conceptual de
y auscultar algo. ¿Se acuerdan de las reglas del método de Durkheim? Lo social se explica por lo social. ¿Dónde radica? En la conciencia colectiva. Y establece ciertas relaciones con las formas de diferenciación y cómo evoluciona la conciencia colectiva. Entonces, sigamos, el primer nivel es el nivel de la teoría sociológica. ¿Cuál es la operación constitutiva y reproductora de aquello que se designa como orden social o sociedad? El segundo nivel es teoría social. Teoría social es una descripción epocal, es una caracterización macrosocial, histórica, de un espacio histórico muy vasto. Por ejemplo, si usted le pregunta a Luhmann, dígame, ¿qué es la sociedad moderna? ¿Cómo la caracteriza? Diferenciación funcional. Si usted le pregunta a Marx, capitalismo. Y esa es una pregunta empírica, porque capitalismo a lo mejor no había en China. No es universal en un sentido histórico. Pero la operación de Marx es universal. Trabajo. ¿Se acuerdan? El hombre establece relaciones para poder dominar la naturaleza y asegurar la reproducción del orden social vía trabajo, y alguien desarrolla el trabajo del otro. Y ahí comienza todo su programa teórico. Si había capitalismo en India, en América Latina, esa era una pregunta empírica para Marx, no deducible las premisas teóricas. Si alguien hace eso, en realidad no está investigando nada. En el caso de Luhmann, ¿cuál es la operación? Comunicación. Esa es la operación universal. Si hay diferenciación funcional, esa es una pregunta empírica. Incluso en los centros se discute empíricamente, a pesar de la inconmensurabilidad que usted señalaba. Yo creo que al nivel de la teoría social es mucho más fácil discutir que al nivel de la teoría sociológica, porque en la teoría sociológica están las premisas, entonces es muy difícil sacar a alguien de sus premisas. Pero en la teoría social ya las premisas están trabajando, están diciendo esto es así o es asá, y ahí se puede discutir razonablemente. El tercer nivel, y yo les recomiendo que lo usen, ¿cuáles son las dimensiones empíricas con las que nace un paradigma, con las que se inicia? ¿Con qué problemáticas empíricas partió? Piensen en Durkheim, la religión. Después va pasando a otras esferas sociales. Piensen en Marx, crítica a la religión, crítica al derecho, crítica a la economía política. Y aquí, por ejemplo, en Habermas van a ver ustedes mucho trabajo sobre la opinión pública desde los comienzos. Hoy sobre la constitución de una sociedad mundial, de un derecho mundial, de una constitución europea, de una comprensión, no obstante, de las diferencias culturales. El cuarto nivel que me interesa mucho que ustedes consideren es la tensión valórica, axiológica, ideológica, implícita o explícita que la teoría tenga. Por ejemplo, en Marx, emancipación. Ese es el leitmotiv valórico de Marx. Terminar con la explotación del hombre por el hombre. Y ahora, le han dado muy duro el marxismo con el socialismo real. Ahí se demostró que el socialismo real era otra forma de dominación, ¿no? Y mucho menos democrática que la formación capitalista. ¿Se dan cuenta? La discusión sigue. Ahora Luhmann dice, yo no tengo problemas valóricos normativos, eso no, para mí es algo irrelevante. ¿Cuál sería el leitmotiv? En el caso de Habermas es lo que tenemos que consultar. Un quinto nivel, les sugiero que piensen en la praxis de la teoría. Cómo se usa la teoría más allá de la intencionalidad del autor, incluso. Dónde ha tenido impacto, dónde se ha generalizado, dónde ha ganado mayor plausibilidad. En el caso de Habermas, no veo solamente el tema de la universidad, o el tema político, el tema ético, sino que también yo vería hasta el tema organizacional. Con la interrogante habermasiana también se podrían formular otras interrogantes desde un punto de vista organizacional. Por ejemplo, decir,
¿Sería posible que en organizaciones orientadas a logros instrumentales introducir racionalidad comunicativa? En las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales están destinadas a fabricar dinero, a obtener dinero. Racionalidad instrumental. Pero organizacionalmente no sería posible generar acción comunicativa. Esa sería una pregunta empírica. ¿Cuál Tironi? Ya, pero no lo conozco, no, en realidad no sé nada de él. Pero en el caso de estoy tratando de estirar el elástico con Habermas, es decir, mira, si observásemos una organización que está evidentemente orientada a una racionalidad instrumental, ¿cabría la posibilidad de introducir racionalidad, acción comunicativa, orientada al entendimiento, a la benevolencia, etc.? Yo sé que un colega marxista va a decir imposible, porque eso es cariño, pero la relación de explotación, de apropiación del trabajo y la culturalidad continúa. Entonces al trabajador lo pueden tratar bien, intentar esta ideología del emprendimiento, de la participación, pero no cambia nada las relaciones, la estructura neurálgica de la reproducción sistémica. Otro podría decir, mira, no llego tan lejos, no hago una crítica marxista tan radical, pero podría decir que eso es una forma de aliviar simplemente los procesos de explotación de la fuerza laboral y nada más. O, ¿y qué pasa si ese ejercicio lo tengo preparado? Se lo estoy insinuando así. Lo hicimos en Temuco. ¿Y qué pasa? El ejercicio era la discusión entre un sindicalista y un empresario, en que los dos son, voy a usar palabras simples, súper buena gente. Entonces se entienden muy bien, hasta que el sindicalista dice, sabe, pero todos los acuerdos que hemos llegado, ya que hemos tomado buen vino, lo hemos pasado bien, yo tengo un interés superior. Y mi interés superior, ¿sabe cuál es? Eliminar las relaciones privadas, de apropiación privada del trabajo. ¿Sabe? Yo quiero eliminar la propiedad privada porque en realidad usted sobra, usted no trabaja, yo trabajo. En ese momento vamos a seguir que el patrón es benevolente y dice, bueno, no te voy a denunciar, ni te voy a llamar a la policía, ni te voy a hacer un proceso, pero argumento de que eso no funciona. Mira lo que está pasando en Cuba, en Corea y en la Unión Soviética, lo que pasó. Este sistema es mejor. ¿Se dan cuenta? Ahí se continúa la discusión. Pero, ¿qué les quiero decir? Si la discusión no fuera benevolente ni simpática y los trabajadores pidieran democracia económica y participación y autogestión, yo puedo recurrir al Tribunal Constitucional y decir que están violentando la forma esencial, neurálgica, cómo se reproduce el orden social. Y ahí usted tiene que ser sancionado. Salvo que las correlaciones de fuerza cambien, se genere un cambio evolutivo de tal magnitud. Este es un ejercicio de ciencia ficción a favor y en contra de Habermas. Abre las dos formas. ¿Se dan cuenta? Es una ficción. Yo no quiero demonizar a los empresarios ni decir que los trabajadores o los dirigentes sindicales son unos angelitos, pero fíjense en este caso ideal. ¿Qué pasaría en una acción comunicativa con el tema que le interesa a usted? Se reúnen las comunidades mapuche con los colonos y los agricultores chilenos y le dicen, no, mira, el problema es anterior. Esta tierra es nuestra. Así que tienen que irse. Ahí se acaba la discusión. ¿Cuánto da? Exacto. Habermas, muy bien, Habermas le dio la sugerencia, bueno, resuelvan el marco institucional, y eso se hace en democracia. Pero si hay límites, por ejemplo, la Constitución chilena hace algo que ni siquiera la Constitución alemana hace, que es un país capitalista de vanguardia. Declara la propiedad privada casi como el orden capitalista como esencial. Vean la Constitución de Guzmán.
Ahí se acaba la conversación o no se acaba. Sí, no. Es que debe estar pidiendo que se vaya, igual que al empresario. ¿Ya? Y si se va, deja de como de jugar, o sea, como de interactuar. Entonces, nunca va a querer perder esa oportunidad, porque mientras esté interactuando va a tener la posibilidad de ir jugando con el marco con su favor. En todo caso, yo en algún tiempo les daré mi respuesta, lo que yo pienso. En este momento solamente plantearles la ecuación. Casi un poquito de álgebra. ¿A dónde nos lleva esto si desarrollamos la idea en todas sus consecuencias, hasta sus últimas consecuencias? Yo diría que a pesar de todo, conversamos. Parezco optimista, ¿eh? Pero hagamos los dos ejemplos. Pero la idea de Habermas no es transformar una acción comunicativa benevolente en algo instrumental. Al contrario, y auscultar hasta dónde la instrumental puede ser convertida en acción orientada a una ética comunicativa. Porque si no sería manipulación. Pero ya estoy respondiendo mucho. Esto lo tienen que responder ustedes. ¿Ya? Y ahí diría, ahí se está al servicio no de auscultar los potenciales de liberación, sino que de dominación sofisticada. Por eso que él es muy lejano a estas prácticas de la teoría con la realidad. Recuerden que estábamos en el nivel de la praxis de la teoría. Hoy día se llama intervención-regulación, pero el viejo tema, teoría y praxis, planteado radicalmente por Marx. Bien, lo quiero dejar hasta aquí. O sea, pueden interrumpir siempre. Hoy día, primero aclararles que esto no fue una clase, fue una introducción al programa, a entender la ruta del programa, la lógica de trabajo, y decirle que las ayudantías, yo no uso la palabra obligatoria, ni quiero que nada sea obligatorio, pero las ayudantías son claves. Lo van a ver cuando yo comience a exponer, que si no han trabajado con Mario, el desfase que se produce es muy grande. Bien, si no tienen consultas, sugerencias, o quieren que sí, paramos.